ya que el plan de ella es que pueda producir fruto en cada uno de nosotros. Amén. Te damos gracias, eterno Dios, por esta oportunidad que nos das, Señor, para compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos, Señor, congregarnos en tu nombre, Señor, porque no estamos aquí, Señor, para cumplir una rutina, Señor, ni para honrar a una persona, sino para darte gloria a ti, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú que te levantaste de los muertos, Señor, que venciste la muerte, Señor, y que hoy nos da la victoria, Señor, y forjaste un camino con el cual podemos acercarnos al Padre, Señor, con el cual podemos, Señor, tener esa intimidad contigo, Señor. Queremos acercarnos, Señor, delante de tu presencia con humildad, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor, reconociendo, Señor, que somos barro, Señor, y que necesitamos de tu palabra, de esa agua que venga a moldear, Señor, nuestra vida, Señor, y que hasta que lleguemos, Señor, a ser perfectos delante de tu presencia, Señor. Prepara el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, de los que estamos aquí en la casa de oración, Señor, así como los que están en sus casas, Señor. Bendícenos, Señor, y que sea tu palabra trayendo el producto y el fruto, Señor, necesario, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, según sea tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ok, quiero que por favor busquemos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Y por favor mantengamos ese pasaje de Pedro ahí a mano, porque vamos a estar yendo como por otros pasajes, pero al final vamos a volver ahí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y ya casi lo vamos a leer. Les comento un poco, digamos, de qué trata. Pues esto, eh, no sé, bueno, si todos están enterados, actualmente, pues en lo personal he venido pasando por un proceso fuerte de trato del Señor, en donde Dios ha venido de aprobar mi fe en muchos aspectos. Con respecto a mi trabajo, pues hace 2 meses y medio me despidieron después de tener muchos años de estar ahí. Eh, Hace meses atrás de eso me habían operado. Gracias a Dios eso pues fue evolucionando bien. Eh, Después de que se dio lo del despido, como que mis defensas se bajaron y empecé a enfermarme y a enfermarme. Y era como de no terminar de salir de una para entrar a otra. Y ha sido como un proceso en donde he estado como en un sub y baja emocional y en donde me he sentido confrontado a la parte de qué hago, digamos, en esos momentos de prueba en donde siento que tal vez ya mis fuerzas no dan. Y en ese sentido, en lo que Dios me ha venido metiendo en su palabra y en lo que aún Dios ha venido mostrando en estos cultos anteriores, eh, el Señor me inquietó traer esta palabra con respecto a lo que es pasar por el fuego. De hecho, la palabra o la predica, el Señor me dio como nombre fuego de liberación. Entonces, vamos a ver este pasaje primera de Pedro, que fue los que estuvimos en la oración el domingo. Fue algo que el Espíritu trajo a través del hermano Carlos y bueno, el Señor habló a través del hermano Eric en palabra hablada. Y vamos a ir tocando como algunas cosas con respecto a esto. Lo tienen ahí, 1 Pedro 4:12. Amén. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Vamos a quedar ahí. Sucede que yo empecé a estudiar y a irme al original en el griego y me llamó la atención porque la palabra fuego no es solo fuego, ¿verdad? Como fuego de una candela, sino que una de las definiciones de esa palabra en griego es incendio.
O sea, es algo que se está ardiendo, ¿verdad? Está quemando fuertemente. Y probablemente, digamos, en lo personal me he sentido así. Eh, Conozco algunos hermanos que sé que están en ese mismo proceso, cada uno pues en su trato, pero si usted, hermano, se siente ahí, créame que no está solo, estamos en ese proceso. Ahora, Dios me quiso llevar a la parte de comparar este fuego que está hablando aquí en Primera de Pedro con una historia que se relata siglos atrás. Y nos vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 3. Tengan marcado ahí el libro de Pedro, por favor. Libro de Daniel, capítulo 3. Este es un poquito largo. Voy a tratar de ir leyéndolo rápidamente y parafraseando para acentuar específicamente algunas cosas. Del versículo 17 al 28. Amén. Bueno, lo leo aquí, dice. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Paro aquí. Volvemos al contexto. Hablamos de los amigos de Daniel, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, que habían sido presionados a tener que adorar una imagen, sabiendo que ellos servían al único Dios y que una de las leyes que Dios había establecido era no se inclinarán ante ninguna imagen. Y ellos en el temor de Jehová y en el permanecer firmes en medio de esa prueba, porque esto es una prueba para ellos, le dicen al rey, a Nabucodonosor, que es el que les está obligando a que tengan que hacerlo: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y aún así, ¿verdad? Tal vez pudo moverse un poquito la humanidad en querer dudar un poco, y si no, aún así, sepa, rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, había una decisión en el corazón de ellos en que fuera que Dios los salvara o que no quisiera salvarlos, igual no lo iban a hacer porque ellos tenían su convicción firme en su corazón de sostenerse aún en medio de la prueba. Amén. Y dice, 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Cuántos tal vez en esa prueba nos sentimos que está ese fuego intensificándose hasta 7 veces más? ¿Verdad? Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados. Pongan atención a esto. Fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no le había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él
y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Si vemos el fuego, al fin, ¿a quién fue el que afectó? A los que los echaron. Ellos fueron los que se terminaron quemando. Cuando salieron del fuego, ya ellos no tenían sus ataduras. Todo lo que los habían atado se quemó. Y entonces Dios me hizo preguntarme eso. ¿Qué pasó en este relato? Ellos fueron pasados en la prueba. Una prueba sumamente fuerte. Literalmente de vida o muerte. Y ellos escogieron, en este caso, servir a su Dios y no fragmentarse en medio de la prueba, sino sostenerse firmes creyendo en eso. Y aunque era fuerte, se dejaron atar y fueron echados al fuego. Pero ¿qué hizo que ellos sobrevivían al fuego? Hubo uno que estuvo con ellos. Y ese que estuvo ahí se paseaba con ellos y eso hizo que ninguno sufriera daño alguno sobre lo que tenían. Lo único que se les quemó fue lo que los ataba. Y ahí me vino la revelación del Espíritu. ¿Cuántos tal vez a veces subimos al fuego y a la prueba y no queremos enfrentarnos a ella sin entender que al pasar por ella, Dios lo que quiere quemar es aquello que nos está atando? Es destruir a los enemigos que nos están empujando en ese fuego. Y no entendemos, perdemos la perspectiva de lo espiritual, en entender que Dios lo que quiere es traer liberación a través de esa prueba. Y es ahí donde entonces el Señor ahora me vino entonces a traer parte de lo que voy a ir dirigiéndolos. Y es con respecto a otro ejemplo en donde también se vio un personaje envuelto en una prueba en donde prácticamente su vida dependía de sostener la fe. Vamos a irnos al libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 7, versículos del 54 al 60. Aquí estamos hablando de Esteban, diácono del Señor. Dios había llamado por ser un hombre eh, que decía que era lleno de espíritu. Y los que conocen pues la historia, ¿verdad? Y si no la conocen, pues les invito a que puedan leerla en sus casas. Es un capítulo impresionante cómo Esteban se enfrenta a los fariseos y a los judíos que estaban en ese momento persiguiendo a la iglesia. Y una por una les fue sacando las cosas que Dios fue haciendo desde el principio de la historia hasta ese día en donde ellos constantemente, Dios quiso que entraran en el entendimiento de cuál era el propósito de que viniera Cristo, de que viniera a salvarlos, pero ellos constantemente se cerraban a querer escuchar esa voz. Y entonces aquí en el versículo 54, que ya fue como el cierre de lo que él venía hablándoles a ellos, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y le dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Jesús, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si se acuerdan, una frase similar la había dicho alguien antes de él,
que fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando estuvo en la cruz, les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué tipo de persona puede tener la capacidad de verse en peligro de muerte y no temer a la muerte, sino que aún procurar el perdón y la liberación de las almas de aquellos que lo estaban condenando? Sino una persona llena del Espíritu Santo. Porque eso es lo que dice el versículo 55. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y definitivamente ahí se encuentra el secreto. Pero vamos a ir viendo poco a poco cómo Dios nos va a ir dando más conocimiento en lo que Él quiere con respecto a esto. Efectivamente, Esteban fue pasado por fuego. Y aunque no sobrevivió humanamente, físicamente, definitivamente fue recibido en gloria. Y él vio al Padre y vio a su Señor Jesucristo que estaba ahí esperándolo. Y ese es nuestro galardón, que nuestra mirada no esté aquí, sino allá. Amén. Y entonces ese regalo, cualquiera diría, bueno, pero es que el estar lleno del Espíritu Santo, pues es algo difícil, no es como que todo el mundo lo pueda tener. Pero es un regalo que Dios nos dio, el mismo Jesús nos lo dijo. Vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 14, por favor. Vamos a leer primero del 15 al 18. ¿Lo tienen? Amén. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Y vamos, bueno, el 18, perdón. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué hermosa promesa, amén. Ahora vamos a irnos al versículo 26 hasta el 27. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Entonces, efectivamente, Jesús sabía que íbamos a enfrentar prueba. Íbamos a enfrentar tribulación. Algunos, y digamos, si yo me comparo con los que vivieron en estos tiempos, o sea, lo mío es una chiquillada, ¿verdad? Las cosas que estos hermanos tuvieron que vivir, persecuciones, asesinatos de sus familias, hambres, pestilencias. Y en medio de esa prueba, cada uno de ellos pudo sentir que sobrepasó la prueba. ¿Por qué? Porque estaba el Consolador en cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo que Jesús prometió que iba a enviar en el momento que Él fuera subido al cielo a estar con el Padre. Nos iba a enviar un Consolador y ese Consolador es ese Espíritu Santo. Y es por eso, en esta relación de Espíritu Santo, que quiero llevarlos a lo que es la unción como tal. La unción es algo que se hace con aceites que se procesan de diferentes hierbas y aceites que salen de plantas, en donde desde tiempo antiguo siempre a lo que fueron reyes y personas dedicadas a Dios, digamos, entregadas para Dios, se ungían. Y esa unción representaba la investidura o la autoridad, digamos, de parte de Dios. Esa unción, pues, representa para nosotros hoy ese Espíritu Santo. Él vino, digamos, a ungirnos con esa presencia de Dios, que es el que ahora habita en nosotros. Y
volviendo a retomar como un poco la parte de lo que se vio en el libro de Daniel, los amigos de Daniel, a ellos se les desbarató las ataduras, se quemaron. Y esas ataduras fue por causa de que estaba uno ahí con ellos, que era esa presencia de Dios que estaba ahí. Voy a hacer nada más referencia a un versículo que está en el libro de Isaías, Isaías 10:27, que dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos perseguir? Esa unción, esa llenura del Espíritu Santo, que es la que nos va a nosotros a capacitar para poder permanecer en medio de la prueba. Porque puede ser que el fuego esté y yo me mantenga por unos días, gloria a Dios, aleluya, sosteniéndome o tratando de agarrarme con las uñas, como dicen. Pero ¿qué pasa si empiezo a flaquear? Si el fuego se intensifica y ya yo no lo logro y no logro sostenerme. Ahí es donde tengo que entonces rendirme delante de Dios y empezar a buscar esa unción. Y vamos a irnos al libro de Primera de Pedro, al libro que les dije que por favor mantuvieran ahí. Y aquí fue otra revelación que el Espíritu me dio. Primera de Pedro 4, ahora vamos a leer del versículo 13 al 19. Esto fue parte de lo que el Señor habló el domingo. Dice: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Y lo que Dios me vino a mostrar en lo que iba desglosando y buscando en el original del griego de este versículo, y me llamó muchísimo la atención, es que dice en el versículo 13: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Sucede que Cristo no es un nombre, no sé si lo sabían. Cristo es una posición. Entonces, cuando se le hablaba de el Cristo, ¿verdad? Era como la posición de alguien que iba a tomar ese puesto, por decirlo así. Jesús era el nombre, pero Cristo es la posición. Y Cristo lo que significa, literalmente del griego, es ungido. De hecho, es traduciéndolo del hebreo, que significa Mesías o Mesaya. Es la misma palabra. Entonces, si yo empecé a leer esto y empecé a decir, ok, el ungido es el que está hablando aquí. Si no gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos del ungido, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, por ese nombre del ungido, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Él es el ungido de Dios, Cristo, y Él es el que habita en nosotros, y por ende nosotros somos ungidos. Reposa el Espíritu de Dios sobre nosotros. O sea, ese cuarto varón que estuvo con los amigos de Daniel en el fuego, está ya aquí. Ya lo tenemos nosotros. Tenemos la capacidad para poder sobrepasar y para poder sostenernos en medio del fuego. Él es el que nos va a hacer pasar por el medio del fuego y salir sin daño alguno, como lo hicieron ellos.
Y aún dice en el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Y ahora, ¿qué creen que significa cristiano? Si viene de la misma palabra Cristo, estuve viendo, digamos, y tiene como diferentes historias y diferentes interpretaciones o significados que pueden darse a la palabra cristiano. Al principio, en el libro de los Hechos, digamos, en Antioquía se les dijo cristianos a los que seguían al camino, que así era como se le decía como al, al movimiento que levantó o levantaron los discípulos después de Cristo. Pero dentro de las traducciones, cristiano significa, una de las cosas es seguidor de Cristo, ¿verdad? Otra significaba que pertenece a Cristo, o sea, no somos nuestros, ¿verdad? Somos de Él. De hecho, otro decía que era esclavo de Cristo. Y otro significaba pequeños Cristos, ¿verdad? Y eso, si lo vemos o lo llevamos a que el entendimiento de que la palabra Cristo es ungido, o sea, nosotros somos pequeños ungidos, ¿verdad? Somos como una continuación de esa unción que estuvo en Cristo Jesús, pero que ahora como iglesia pues la perpetuamos. Entonces, ¿qué ocupamos nosotros para permanecer en esa prueba? Permanecer en Cristo. Y es por eso que el enemigo eh, constantemente va a tratar de hacer que en medio de las dificultades que pasamos nos sintamos solos o creamos que estamos solos. Creamos que la prueba la estamos pasando por nuestras propias fuerzas y obviamente pues ahí de nuestra humanidad empieza a decaer porque nosotros por nosotros mismos no podemos sostenernos. Pero aquí nos quiere llevar al Señor a que si ahora entendemos de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, de que Cristo no está allá en el cielo, solamente está aquí, somos ungidos de Dios, somos pequeños ungidos, somos cristianos, por ende ahora nosotros también podemos permanecer. Y aún por eso, eh, tal vez si uno lee literalmente, digamos, o sin entender esto, dentro de la lectura literal, digamos, de la letra, en el entendimiento humano uno no podría darle razón. De decir, ok, voy a padecer persecución, voy a padecer dificultades, pero dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence sino glorifica a Dios. Y humanamente, ¿cómo no va a decir, cómo voy a glorificar a Dios si estoy en la prueba, si estoy en el mero fuego, digamos? Pero es ahí donde yo tengo que entender por qué debo glorificar a Dios. Porque hay uno mayor que yo que está dentro de mí. Está ese ungido que estuvo en ese fuego con los amigos de Daniel, que estuvo con Esteban llenándolo y que no vio a sus malhechores como sus enemigos, sino que él aún intercedió por ellos para que fueran salvos, que pudo sobrepasar la prueba por causa de tener el conocimiento de que estaba el ungido de Dios en medio de sus vidas. Y por eso debemos entonces dar gloria al Señor. Amén. Hago referencia a un par de versículos. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Que eso hablaba el apóstol Juan en la carta que le enviaba a la iglesia. Otro pasaje está en el Salmo 23, que creo que la mayoría pues lo conocemos, es muy conocido. Y aquí vemos aún que desde antes de Cristo, ¿verdad? Aún como lo vimos con los amigos de Daniel, que todavía Jesucristo no había venido en carne. En este caso, el rey David fue uno que experimentó esa unción. Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, yo no voy solo. Hay uno más grande que yo que va conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué dice? Unges. ¿Se lo saben? Sí. Unges
Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendito el Señor. David experimentó esa unción del Santo. Él dijo, unges mi cabeza con aceite. Ya él experimentaba esa presencia del Espíritu Santo desde tiempo antiguo. Y dice, aún aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En medio de la prueba, en medio aún del valle de sombra y de muerte que él habló, y que dijo, no temeré porque tú estás conmigo. Dijo, también aderezas mesa delante de mí. O sea, prepara un manjar, prepara deleites, aún cuando estoy en medio de la prueba, enfrente de mis enemigos, para que ellos entiendan y vean de que Dios está conmigo defendiéndome. Y aún en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y de hecho ese me seguirán estudiaba dentro de lo que está el original del hebreo, y lo que dice es, dentro de las definiciones, es que persigue, me perseguirá todos los días de mi vida. O sea, no es simplemente como que va ahí como detrás mío, suavecito, digamos, o vigilándome ahí. No, no, Dios está constantemente buscando a su iglesia, buscando a esas ovejas para poder darnos el bien. Él es un Padre bueno. Cuando nos mete en prueba, no es porque nos quiere castigar, nos quiere hacer daño, nos quiere causar molestias. Él quiere crear una obra perfecta. Y esa obra perfecta solamente, y esa liberación, porque tal vez Él ve donde tenemos esas ataduras, y esas ataduras no se pueden ir si no pasamos por el fuego, porque el fuego es lo que lo va a detener y no nos va a hacer daño a nosotros. Viene a dañar a lo que es enemigo, lo que es malo. Amén. Y es ahí donde nosotros, por eso entonces tenemos que entender de que en medio de cada una de esas cosas, si entendemos ahora que ese ungido de Dios, Cristo Jesús, está morando en nosotros, así por ende podemos pasar en medio del fuego que estemos. Continuamos ahí en el libro de Pedro. Ahora nos vamos a ir ahí al capítulo 5, que es la continuación de lo que el apóstol Pablo seguía, el apóstol Pedro seguía hablando. Y Dios me hacía entender esto y quisiera igual aclararlo o dejar bien el pensamiento. Significa que ahora todos los problemas que nos vengan, aunque sea por meter cabeza yo, Dios me va a estar defendiendo y me va a sacar del fuego. No necesariamente, ¿verdad? Porque Dios en su misericordia lo puede hacer. Pero el punto es de que, como decía en versículos atrás, eh, que no sea que estemos padeciendo porque somos homicidas o ladrones o malhechores o entremeterse en lo ajeno, ¿verdad? Sino porque padecemos por causa de Cristo, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros, entonces, ¿cómo debe ser nuestra actitud delante del Señor? Ya yo me la creo todo porque soy el ungido, porque soy un pequeño, aunque sea pequeño, pero ungido. O voy a enfrentarme a lo que sea, véngase el diablo que venga. Eh, no es así. Nuestra posición delante de Dios siempre tiene que venir con una actitud de humildad, porque recordemos que sin Él nada somos, nada podemos hacer. Es ahí donde nosotros tenemos que entender lo que el apóstol Pedro dijo ahí en el versículo 6. Bueno, voy a leer desde el 5. Dice, del 5 al 11. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y aún Dios me recalcaba en este versículo que sigue, en medio de la prueba, en medio del fuego, que sabemos que se va a manifestar nuestra humanidad y querer salir corriendo de eso que estoy viviendo. Dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué maravillosas promesas que Dios nos da, porque
Si nosotros aprendemos a mantenernos en humildad, en el entender de que no es por nosotros, ni por nuestra fuerza, ni por que somos especiales por encima de cualquier otro, sino porque Dios nos quiso ver así y nos quiso amar y nos quiso entregar este regalo de esa unción, de ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Es por eso que podemos hacer frente a lo que venga. Pero efectivamente nuestra humanidad se va a levantar esa ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Es ese temor al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo voy a estar en esta prueba? ¿Cuánto va a permanecer este fuego? ¿Cuánto se va a intensificar? Todos esos pensamientos que vienen a bombardear a mi mente, a nuestras mentes. En mi caso, ¿tendré dinero para comer mañana? ¿Tendremos cosas para hacer como familia? Ahorita que estoy sin trabajo. Y Dios lo único que me decía en estos días, yo les daré el maná que necesiten cada día. Y puedo testificar que así hasta el día de hoy ha sido. Dios ha dado día con día. Cuando se acaba y necesitamos, aparece algo. Y Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Y es ahí donde nosotros, por eso tenemos que aprender a echar nuestra ansiedad. Esas cosas que se levantan en nosotros, Dios no las desconocía y nos la dejó plasmada en su palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero eso sí, apercibidos, en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y aquí hago paréntesis, como los amigos de Daniel, resistamos firmes en la fe, aunque la prueba esté, permanezcamos creyendo que el mayor, el todopoderoso es el que está con nosotros, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, yo no estoy solo. Esto que padezco no soy el único en la tierra que lo está viviendo. De hecho, me llamó la atención, creo que fue ayer, llegó un señor a pedir algo de comer a mi casa. Y me dijo, muchacho, es que viera que hace 2 meses me despidieron. Y yo, "Ujú". Y no tengo que comer, y no tengo. Y yo, exactamente, o sea, lo entiendo porque yo sé, yo estoy ahí, hace 2 meses me despidieron también a mí, pero bendito Dios que no nos ha faltado y le doy gracias a Dios porque lo pude bendecir y darle algo de comer, aún para llevarle a sus hijos. Y él estaba muy conmovido, digamos, y él decía, no entiendo cómo usted, si está en la misma situación que yo, me da. Otras personas que tienen no me quisieron dar. Y él, bueno, ahí me dijo que algún día regresará para agradecerme con sus hijos. Y la verdad que no es por eso que se lo di, ¿verdad? Yo lo hice porque entiendo por lo que él está pasando. Y aún en medio de esos necesitados, yo veo al Señor. Y yo digo, si Dios me da la oportunidad de poder bendecirlos, aún en medio de mi necesidad, bendito sea el Señor y la gloria sea para Él. Amén. Entonces, en esto no estamos solos, como dice ahí, los mismos padecimientos se van cumpliendo en cada uno de nuestros hermanos en todo el mundo. Y aún como promesa final del Señor para nosotros, quisiera que nos pongamos de pie y leamos los versículos 10 y 11. Y le pido a los hermanos de alabanza que si pueden estar pasando, vamos a ministrar la presencia del Señor. ¿Todos lo tenemos? Amén. 1, 2, 3. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que esta sea nuestra oración, pidiéndole al Señor que sea el que venga a tener
ese primado en nosotros y que entendamos que estamos aquí para darle gloria. Y aún, hermanos,